Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Hoy en consulta hablaremos sobre un tema muy importante. Se trata del estrés. Cómo tratarlo, qué lo causa, cómo prevenirlo. Eso lo vamos a conversar con el doctor Brian Pérez, a quien le damos la gran bienvenida y por supuesto siempre le invitamos a que nos sintonice a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua y como noticiero Acción 10. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros una vez más. Buenos días, Anduriña, siempre agradeciéndoles por habernos invitado a hablar de diferentes temas de salud. Este día de hoy vamos a hablar sobre el estrés que la mayor parte de los habitantes nicaragüenses y en el mundo lo estamos sufriendo. El estrés es un tipo de tensión, ya sea física o emocional. Hay un grado de estrés que es normal, que nosotros literalmente lo necesitamos diario por los tipos de tensiones. Hay presiones laborales en las cuales nosotros necesitamos esta tensión para tener un mejor beneficio emocional. Cuando nosotros logramos superar esta barrera que nos habíamos implantado este objetivo, esto nos causa un tipo de estrés, ya sea tensional o emocional, en el cual cuando ya logramos este objetivo, entonces nuestro cerebro segrega hormonas. Ahora bien, estos tipos de estrés tienen que ser normales en la vida, hasta que ya comienzan a desarrollar diferentes tipos de enfermedades. Cuando el estrés ya comienza a desarrollarnos tensión, cuando comienza a desarrollarnos insomnio, cuando ya los músculos comienzan a contraerse o cuando ya las enfermedades de base comienzan a descontrolarse, es aquí cuando este estrés ya no está siendo normal o parte habitual de nuestra vida cotidiana, sino que más que todo está ya siendo sintomático. Ya este estrés ha superado nuestras barreras. A pesar de nosotros haber llegado al objetivo, se supone que al llegar al objetivo que nosotros nos habíamos implantado anteriormente, este estrés tiene que desaparecer o evaporarse. Y cuando este queda, la tensión queda, la ansiedad, el insomnio queda, entonces es ahí cuando esto se vuelve sintomático y es donde comienzan a desarrollarse las enfermedades. ¿Cómo lo tratamos y cómo no confundirlo con otra enfermedad? Porque quizás hay síntomas parecidos a otro tipo de, quizás tal vez una tensión, algo físico. Por lo general, cuando tenemos el objetivo de hacer algún tipo de trabajo, nosotros sentimos angustia, sentimos ansiedad, sentimos insomnio. Se logra el objetivo que nosotros nos habíamos implantado, pero estos síntomas siguen quedando. Entonces es ahí donde ya esto comienza a presentar enfermedades, porque no es correcto de que la ansiedad siga después de haber sobrepasado la meta o haber llegado a la meta que nosotros nos habíamos implantado. Posteriormente, el estrés, cuando no es controlado a tiempo, puede llegarnos a dar ganas de comer demasiado. Por ejemplo, la ansiedad, que hay personas que dicen estoy gorda o estoy obesa porque como mucho, ¿no? Es un proceso ansioso que los pacientes están pasando tal vez debido al estrés. Pero también te puede quitar el apetito, el estrés. También puede quitar el apetito, por lo menos un estrés postraumático, posterior, por ejemplo, a un accidente de tránsito. Los pacientes comienzan a soñar con este accidente, lo comienzan a revivir, incluso con la muerte de un familiar. Hay pacientes que inhiben las ganas de comer, no les da hambre y comienzan a saltarse las comidas o a hacer solo un tiempo, a pasárselo con líquido. Entonces también o puede darnos ansiedad por comer o puede quitarnos las ganas de comer, depende del estrés que nosotros estemos sufriendo. También los pacientes que tienen enfermedades por lo menos de base o crónicas, como la hipertensión arterial o la diabetes, comienzan a descontrolarse debido a esto. Los músculos de la espalda comienzan a inflamarse y si tenemos algún problema en la cervical y estamos sufriendo esto o en el cuello, los brazos comienzan a entumecerse. Hay que ver y diagnosticar claramente qué tipo de estrés está pasando el paciente, porque puede ser un estrés por depresión, o el estrés esté causando depresión. Se falló un familiar, murió un familiar, entonces el paciente está pasando por un periodo de duelo y esto nos llega a desarrollar un estrés, nos llega a desarrollar un insomnio, y cuando los órganos o la energía se desequilibran, comienzan a fallar diferentes tipos de órganos. Por ejemplo, desarrollan colitis, desarrollan estreñimiento, el insomnio, la ansiedad, dolores musculares, el descontrol de sus enfermedades de base, como estábamos diciendo, y muchas veces la sobredosis, ya sea con con el tabaco. Si el paciente fuma, comienza a fumar demasiado, o si toma alcohol, comienza a tomar demasiado alcohol. Entonces, y esto se va agravando, incluso hay estrés hasta por alopecia. Los pacientes comienzan a botar el pelo,
o comienzan a dolerla. Cuando hay enfermedades reumáticas comienza a presentar dolores también, por lo menos la artritis reumatoide se comienza a descontrolar, y esto es por los casos de estrés. ¿Cómo hacemos entonces, doctor, para tratarlo? ¿Hay un tratamiento, fármacos, tal vez en alguna actividad física? En el caso de terapias físicas también existen para poder tratar este tipo de síntomas asociados obviamente al estrés. Hay que ver principalmente las enfermedades de base que están afectando al paciente. Si se trata la parte emocional y la parte mental, por lo general siempre controlando la parte emocional se vienen controlando, ya se vienen equilibrando las otras enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades digestivas, cuando nosotros logramos hacer entender al paciente que es un proceso normal, de que esto va a estar bien, de que cuando esto pase todo va a estar mejor, de que hay que descansar, no hay que sobreforzarnos, entonces el paciente viene controlando su estreñimiento o su inflamación en el colon, pero esto también se viene tratando, por ejemplo, con acupuntura, que tratamos de estabilizar la mente, pero también nos vamos a los otros órganos por medio de la acupuntura. Pero muchas veces hay demasiadas contracturas musculares, hay demasiada inflamación, entonces tratamos nosotros de, por ejemplo, hacer algún tipo de masaje, ya sea relajante, o si hay alguna contractura, hacer un masaje shiatsu. Hay músculos, los paravertebrales, por ejemplo, los músculos de la espalda o de los hombros, estos músculos tienden a hacer nudos. Cuando uno pasa el dedo por el recorrido del músculo, hay algunos nudos o pelotas, se sienten pelotas. Entonces nosotros al presionar o al palpar, el paciente tiene dolor, y a veces este dolor es irradiado a los brazos. Entonces le preguntamos, ¿molesta? ¿Usted siente que hay calambre cuando se le aprieta este punto? Se adormecen en las manos, hay síntomas como de electricidad, a veces los pacientes sienten como electricidad donde se le aprieta el nódulo. Entonces, al nosotros quitar este nódulo y tratar al paciente de la forma correcta, viendo desde el nacimiento, desde la raíz que está ocasionando el estrés, entonces ellos comienzan a presentar mejoría. Incluso hay pacientes de que comienzan con procesos migrañosos que duran hasta 15 días cuando están con un estrés demasiado que no se está controlando, ya que ni el fármaco los puede controlar. Entonces tratamos también este problema de la migraña y tratamos también el estrés que el paciente está sufriendo. ¿Cuáles son las consecuencias de no atender estas señales que te está dando físicamente el cuerpo, en la cual te está diciendo de que posiblemente estés bajo estrés? Hay pacientes de que al no tratarse pueden desarrollar algún tipo de parálisis. La más común por estrés es la parálisis facial de Bell. Hay pacientes que por demasiado estrés, ya sea laboral, ya sea en la familia, ya sea económico, ya sea cualquier tipo, cuando no es controlado o ya pasa los límites de nosotros, entonces este puede llegar a darnos una parálisis. Incluso el estrés, como estábamos diciendo, molesta las enfermedades de base, puede llegar a subir la presión demasiado y puede darnos un ACV, o los televidentes lo pueden conocer comúnmente como un derrame. Entonces, si es una enfermedad preocupante, hay que tratarla a tiempo, porque después vienen unas condiciones más agravantes, que la recuperación o la rehabilitación de estos pacientes es incluso más larga, más detenida, por lo menos una parálisis, hasta 10 sesiones tienen que hacerse de acupuntura para volver a recuperar el movimiento. Si es facial, recuperar el movimiento facial, e incluso ya los pacientes, cuando han tenido demasiada tensión, les da la parálisis facial, muchas veces no quedan al 100, sí, no se nota mucho que tuvieron parálisis, pero cuando hay demasiada emoción, por ejemplo, cuando se enojan, sí se les nota un poco que han sufrido de algún tipo de parálisis facial. A veces en la parte de esto que menciona el estrés, y quizás por ejemplo te duele un poco el cuello o alguna parte del cuerpo, si nosotros no venimos y atendemos esto, tal vez nos puede provocar algo a largo plazo, una afectación. Sí, el cuerpo habla por sí solo. Desde el momento de que los pacientes, por ejemplo un hombre de 40 años o una mujer de 40 años, porque en los hombres es más común es la alopecia, que no han tenido pérdida de cabello excesivo en su vida, y hay un momento de tensión en casa y están notando que en la almohada están dejando demasiado cabello, sí, las uñas están quebradizas, la piel, de hecho hay pacientes que sacan algo rojo que parece alergia y esto pica, esto se llama eritema. Entonces esto también es un síntoma, el cuerpo comienza a hablar por sí solo, ya sienten dolor de cabeza, hay pacientes que dicen que sienten soplada la cabeza, entonces el mismo cuerpo viene hablando por sí solo, pero esto pasa desapercibido, porque comúnmente los televidentes o los pacientes nicaragüenses, hasta que ya la enfermedad ha avanzado demasiado, está demasiado crónica, es ahí donde ellos comienzan a buscar ayuda. Entonces ya esta ayuda, ya volverlo a reincorporar, a rehabilitar, puede llegar a ser un periodo bastante largo, porque se han dejado pasar esto.
Entonces, cuando los pacientes sientan que el cuerpo está hablando, porque se siente cuando un paciente está sano y cuando ya viene cayendo gradualmente, decayendo, ya vienen enfermedades, entonces es ahí donde ellos tienen que tratarse, cuando ya sienten que no es normal, no hasta que ya llegan a algo crónico que es más tardada la rehabilitación. De hecho, me llama la atención eso que menciona sobre la alergia. Yo conocí un caso de un amigo de que efectivamente tuvo un cuadro de alérgico y él decía, no, pero es que estoy comiendo X cosas, pero no era eso. Al final era un tema de un proceso de estrés que estaba viviendo y pues una vez que ya pudo atender eso, pues logró también pues, reducir parte de esa alergia y ya no se le volvió a presentar. Entonces te das cuenta de que sí, como usted menciona, efectivamente el cuerpo a uno le habla. Doctor, sus recomendaciones para la población, ¿verdad? Evitar obviamente el estrés, aunque yo sé que es complicado porque vivimos en un día a día bastante cargado de cosas emocionales, en la familia, económicas. Sí, es importante poner atención siempre al cómo nuestro cuerpo habla. Incluso los excesos de caspa pueden llegar a ser por estrés, que de un día para otro no vamos a tener una crisis de caspa demasiado grande. Dicen que el champú, entonces cambian champú tras champú tras champú y no es el champú, tal vez es un proceso de estrés que están pasando los pacientes. Siempre atiendan al cuerpo o hay que prestarle un poquito de atención, porque siempre de X o Y forma el cuerpo habla, ya sea por enfermedades externas que se puedan ver como los problemas dermáticos o de la piel, o ya sea por problemas internos, ya sea que sientan mal el estómago, ya sea que sientan dolor en el cuello, ya sea que sientan duro. Ellos mismos se palpan y sienten dolor en los hombros. Entonces siempre hay que tratar de poner atención para así dar una adecuada atención y evitar una enfermedad de base que en un futuro puedan estarse lamentando nuestros pacientes o nuestros televidentes. Muchísimas gracias, doctor Brian Pérez, por esa información tan importante, ¿verdad? Y a estar siempre atento a lo que nuestro cuerpo nos va diciendo y por supuesto a tratar de relajarnos, tratar de vivir un día a día con calma. Todo en la vida tiene solución. Nosotros seguimos con más de Acción 10 en la mañana con Christopher Guevara, que nos tiene una información muy importante acerca de las condiciones climáticas en nuestro país. Adelante, Christopher.